Bueno, oficialmente comienza el primer bloque de Crónicas Marcianas, ya estamos súper listos. Tenemos a nuestro primer invitado que está ya aguardando para salir al aire y mientras les vamos comentando que el próximo viernes 3 de octubre a las 20 horas se va a realizar en el Cine Gomont, Avenida Rivadavia 1635, una función única de La Imagen Santa, documental dirigido por Pablo Montlau, y la función contará con la presencia del director, los protagonistas e invitados especiales. Así que bueno, con motivo de esto tenemos a Pablo en línea. Pablo, te agradecemos mucho que te estés tomando un tiempo para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy contentos y también nada, como yo particularmente conmovida. Hoy a la mañana estuve viendo la película y la verdad como un montón de cosas como con ganas de charlar con vos. Primero, bueno, nada, saludarte, decirte bienvenido y que nos cuentes un poco cómo te estás preparando, siendo que estamos en el mes del aniversario de la muerte de Gilda. ¿Cómo crees que va a estar siendo recibida la película la semana que viene? Bueno, espero que bien. La verdad es que estoy en contacto con muchos fans, ¿no? De Gilda y bueno, obviamente con toda la gente que participó en la película y hay mucha expectativa. Bueno, a través del Instagram también de la película hay mucha gente ya sumándose y participando y preguntando a dónde la vamos a dar en el interior, cuándo la vamos a pasar, cuándo hay otras funciones, porque por ahí justo el 3 no pueden. Así que nada, en ese sentido contento por el recibimiento y bueno, y esperando que llegue el día. Espectacular, la verdad, muy lindo. ¿Sería la primera vez que la estrenás? ¿La primera vez que ve la luz la película o ya viene teniendo un recorrido? No, la película ya viene teniendo un recorrido por festivales de cine. Estrenó Ujú. hace un poquito menos de un año, el año pasado, en el festival, el estreno mundial, como le llaman, porque el primer estreno fue en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado. Estrenó en la categoría de panorama argentino. Ahí tuvo sus primeras 3 funciones. Después tuvo funciones en un festival de cine en Uruguay a principio de año. Estuvo también en otro en Río Negro, en Rosario, uno en Estados Unidos. Tuvo un recorrido por varios lugares, por suerte. Así que nada, se estuvo viendo en algunos lugares, pero este sería como ya el estreno en Capital Federal, digamos, ¿no? Ya medio abierto a todo el mundo que quiera ir y sacar una entrada e ir. La verdad es que, bueno, le decimos a la gente que está del otro lado que la recomendamos muchísimo, que no se pierdan la oportunidad, que vayan a verla, que es una película, la verdad, muy amena, muy llevadera y también que tiene una connotación ahí simbólica muy importante. Te quería empezar a preguntar un poco sobre la decisión de... nada, cuando vos decidís que vas a hacer una película y que vas a hablar de Gilda, me imagino que en principio te encontrás con un montón de dimensiones con las que podés atravesar la película y lo primero que me llama la atención de verla es la decisión de tomar la simbología de la Gilda canonizada, santa, y trabajarla a partir de ahí. Me parece que hay algo muy bien logrado y me parece que también con figuras como Gilda, es muy fácil desviarse del camino cuando, por ejemplo, tenés uno de los entrevistados es Leo García y no sabés que Leo García estuvo obsesionado con su música y que en un momento compró los derechos y quería sacar un disco de Gilda pero cantado por él, ¿no? ¿Cómo haces para no irte, ¿no? Para no desviarte y para quedarte con esto, con la imagen de la Santa Gilda? Bueno, es que a mí lo que pasa es que a mí siempre me interesó mucho la figura de Gilda, Ujú. justamente desde ese lado, desde su canonización popular, ¿no? Como creo que en un momento de mi vida más joven, más saliendo de la adolescencia, empezando la juventud, tuve como un momento en el cual me interesó mucho esta cuestión de la canonización popular, ¿no? De ciertas personas, ciertos argentinos, ¿no? Y cómo tenemos tantos santos populares. Ujú. Gilda, lo que me pasaba con Gilda es que era, bueno, contemporánea, ¿no? A nosotros, digo, yo me acuerdo cuando Gilda tocaba, me acuerdo cuando falleció, eh, nada, qué sé yo, iba al secundario, viste, qué sé yo, como que nada, en algún punto la sentía un poco más cercana, entonces me interesaba eso, ¿no? Cómo la gente veneraba a una cantante de cumbia y depositaba tanta fe, tanta intención en su figura. Entonces, bueno, cuando empecé a estudiar cine, siempre tuve como ganas de hacer algo alrededor de la figura de Gilda. Y yo venía a hacer un documental, mi primer documental, que se llama Relámpago en la Oscuridad, que es todo lo contrario, sobre la vida de un cantante de heavy metal, que es también un género que a mí me gusta mucho.
y tenía como la idea picando ahí de hacer algo sobre Gilda y pensando cómo lo podía hacer, y me pasaba esto que un poco dijiste recién, que abarca demasiadas cuestiones, pero lo que me interesaba a mí puntualmente, que es la devoción y la fe de las personas en ella, me parecía como un tópico un poco muy personal de cada uno, ¿no? La creencia. Entonces no sabía bien por dónde agarrar. Sentía que era demasiado grande lo que tenía que abarcar y que no podía concentrarme en una o dos personas nada más. Y bueno, y un día veo que se hace una exposición en el Centro Cultural Recoleta, donde un fotógrafo expone tapas de discos de cumbia que sacó en la década del 90, se llama Silvio Fabricant, y entre ellas Silvio expone la foto de Gilda. Y ahí digo, bueno, acá está el tipo que sacó esta imagen, ¿no? Tan emblemática para este mito. Y bueno, y así fue como decidí acercarme a él, a charlar un poco, pensando que a través de él quizás iba a encontrar algo más mágico y de la fe para sumarle a la película, y me encontré con un tipo que esta imagen no le causaba absolutamente nada. Para él era una más del montón. Estamos hablando de esta imagen que le voy a mostrar ahora. Ah, sí, la foto, icónica. ¿No? Claro, la foto icónica de Gilda la sacó este hombre Silvio Fabricant y se convirtió en una estampita. Y cuando yo le hablaba de este tema, ¿qué sentís vos que una foto tuya se transformó en una estampita, en un objeto? Y él me decía, no, qué sé yo sacaba 18 artistas por semana, Gilda era una más del montón para mí. Entonces, ver ese contraste entre lo que él le pasaba con esta imagen versus lo que le pasa a la gente, fue donde me hizo un clic y dije, bueno, quizás acá está la película un poco, ¿no? Entre que el autor de esta imagen es una persona que lo niega rotundamente y no quiere tener nada de relación con esto, porque no quería él, ¿no? Yo le insistía y él no quería. Sin spoilear demasiado, porque va haciendo como un recorrido, me parece, la película empieza con la imagen de él, con la figura de él y con él contando cómo se da el encuentro de él con Gilda, cómo él empieza a ser convocado para hacer particularmente esta foto, que es la tapa del disco que hace Gilda antes de fallecer. Y yo siento que no sé si es trabajo tuyo, pero como que lo vas convenciendo. Lo que pasa un poco con Silvio es que a medida que yo lo empiezo a filmar un poco, él me deja ir a filmar y me da bola y está todo bien, pero yo no podía atravesar como cierto umbral de él, de creencia. Claro. Bueno, de hecho, él lo repite todo el tiempo, ¿no? Como fui yo, o sea, me tocó ser a mí porque era el primero en la lista, porque era el que siempre sacaba las fotos y porque estaba ese día ahí. Y también como para mí fue un día más de trabajo. En ese sentido, él es muy, así, muy sencillo y humilde. Dice, yo no tuve nada que ver con que la gente después venere esa imagen. Claro, entonces, pero también hay una cuestión ahí. Y empecé a filmarlo a él como negador. Y empecé a armar la película un poco en torno a eso, ¿no? También hay una cuestión ahí de como él pidiéndole que mire la cámara y ella todo el tiempo como mirando para arriba, que es la foto que termina quedando, digamos, y también, bueno, nada, como en el transcurso de la película y de todo lo que se va contando, uno se empieza a hacer algunas preguntas al respecto de cuál era la conexión que tenía la mismísima Gilda, ¿no? Con... Exacto. No sé con qué decir. Pasa un poco eso porque se venía el 20º aniversario de la muerte de Gilda en ese momento y no era yo solo que iba a preguntarle y a filmarlo, era un montón de gente. Sí. Lo llamaban gente que iba a hacer un libro para que le venda la tapa para el libro, lo llamaba gente para hacerle entrevistas de diferentes medios, lo fueron a visitar la gente de Pasión de Sábado, a entrevistarlo a su estudio, que yo filmé ese momento, está en la película. Sí. Mucha gente se acercaba y lo llamaba y le preguntaba por esa imagen, y yo creo que un poco al ver todo eso y acercarse a ese aniversario, él empieza como un poco a pensar que bueno, que quizás algo mágico, o sea, o él tuvo la suerte de participar de alguna manera en ese milagro y se empieza a ablandar él, ¿no? Un poco, yo creo que tiene que ver con eso. Y de sentirte también parte de algo que trasciende, ¿no? Que buscado, no buscado, lo que sea, termina siendo algo bastante simbólico e importante. Me gusta los diferentes tipos de relatos que vas incorporando a la película. Uno de los que me llamó mucho la atención y que te quería preguntar es sobre el cura. Lo que dice el cura, ¿está guionado por él? ¿Lo guionaste vos? ¿Cómo es eso? No, es todo real. A ver, yo entre toda la gente que fui a filmar, obviamente me acerqué a fans, que es muy difícil elegir un fan, ¿no? Porque son muchos. Elegí uno. Sí, muy disímiles también.
¿Cómo? Y muy disímiles entre ellos también los fans. Sí, total. Entonces lo que me pasaba fue que empecé a agarrar gente medio de la periferia y entre ellos agarré a la gente del santuario, los creadores del santuario, que es una pareja de gente grande, nada, que la seguían a ella en vida y bueno, nada, crearon el santuario. Y ellos me contaron de la existencia de un cura que iba todos los años al santuario cuando se hace el aniversario a bendecir. Hacen una fogata y él bendecía el fuego y la gente ahí tiraba papeles con sus deseos, sus pedidos a Gilda. Y él estaba en esa, o sea, como que acompañaba, ¿no? Desde la fe, sin reprochar. Y bueno, me llamó mucho la atención y pedí su contacto y decidí hablar con él. Se llama Adrián Guedes, es un monseñor. En ese momento estaba en una iglesia en Escobar. Y bueno, y él tiene una visión, viste, muy particular, que no es la de que uno se puede imaginar que puede llegar a tener la iglesia católica con un santo popular. Él como que acompaña esto, viste, Totalmente, lo celebra, dice viste, como... que la gente tenga fe a través de una figura popular. Totalmente, dice algo así como, bueno, y el que tiene fe que crea, y el que no crea que no intervenga en Claro. la persona que cree y su santo, digamos. Sí, totalmente, sí. Pero también, bueno, nada, cuando él empieza a hablar a mí me llamó bastante la atención lo que decía y me gustó bastante y me pareció como bastante convocante lo que él mencionaba. Y después, bueno, también entrevistás a personas que tienen el santuario. Hay 2 santuarios, ¿no? Uno que es con el micro. Prendió fuego en la ruta. Sí, no, santuario hay uno solo que es el que está en Entre Ríos, en la zona donde fue el accidente, Sí. que es donde está la mitad del micro, medio micro, que digamos que ellos lo recuperaron y lo pusieron ahí como para hacer una especie de altar. Ajá. Después está el cementerio de Chacarita, que es donde está el nicho con su ataúd, digamos. Y ahí recuperás otra figura, una persona que saca fotos a las personas que se acercan al cementerio a rendirle homenaje a... Sí, y también pasa Giselle. algo importante ahí, ¿no? Como en el plano de lo simbólico y de cómo la gente toma los colores de esta estampita que vos mostrás. Sí, me encontré con el trabajo de Gisela Bolá, que es una fotógrafa, que había hecho una muestra también por esos años, cuando yo empecé, que se llamaba, creo que se llamaba Gilda, la banderada de la bailando. No me acuerdo cómo era el nombre bien de la muestra, pero bueno, era una muestra que ella no la firmaba con su nombre, lo firmaba como una cooperativa de fotógrafos a la que ella pertenece. Sí. Entonces yo no sabía quién era el autor o la autora de estas imágenes, y eran todas imágenes relacionadas con esta de Silvio Fabricant, ¿no? Todas hacían referencia al vestido azul, a las flores, al campo, al río, como esta cosa, como que hacían una especie de juego con esta imagen. Y bueno, cuando me enteré que era ella, la contacté, le propuse participar, hablar de la peli, porque bueno, me parecía que era interesante el punto de vista de una fotógrafa que trabajó con esta imagen, ¿no? Que no era la autora o el autor. Así que nada, sí, la idea era como un poco dividir la película entre las personas que hablan más de la fe, de Gilda, que creen en ella, que están más cerca de la devoción, y gente que te puede llegar a explicar más el mito y la cuestión de cómo trascienden estas imágenes desde un punto de vista quizás un poco más académico, racional. Entonces decidí contactar a Gisela Bolá como parte de este grupo, decidí contactar también a Elio Kapsuk, que es un curador de arte que curó la muestra de Silvio Fabricant. Decidí contactar a Alejandro Margulis, que es un escritor, biógrafo, escribió 2 biografías de Gilda, para tratar de tener gente como que esté en el medio, ¿no? Que conozca el mito, que lo trabaje, y que a la vez tengan una pata para explicarlo de manera un poco más racional, porque lo que me pasaba un poco con los fans y con los devotos es que todo por ahí se reduce a una experiencia demasiado personal. Claro. Entonces de hecho, en un momento, una de las entrevistas de la mujer que está ahí en el santuario empieza a mostrar las fotos y empieza a hablar de cada una de las personas que le han pedido algo a Gilda y Gilda se lo ha conseguido, y una de esas personas es su propio hijo. Y eso también, viste, como es bastante movilizante. Sí, porque la gente tiene una fe en ella que es... yo he ido al santuario varias veces para hacer esta película y es durante los aniversarios, a veces durante el cumpleaños, a grabar, o a veces simplemente íbamos porque íbamos, o porque me comentaron que se inundó, entonces fui a grabarlo inundado, y nada, y es muy movilizante ver a la gente, viste, lo que les pasa, y nada, y cómo se aferran a su figura, ¿no? Y lo fuerte de su fe. Y
Vos, o sea, más allá de la cuestión artística y tu curiosidad por esto de los santos populares, Gilda u otros, ¿cómo fue tu transcurso a lo largo de esto? ¿Cómo vos veías y apreciabas el fenómeno? ¿Y cómo saliste de eso después de haber hecho todo este documental? Y yo creo que al principio me interesaba desde un punto de vista más visual. Me interesaba mucho estar en estos lugares, quería justamente, yo creo que cuando, por lo menos yo, cuando es mi tercer documental y los 3 documentales que hice, eran de tópicos que a mí me interesaban y que yo quería investigar para entenderlo también, ¿no? Para atravesarlo y entenderlo. Y acá pasaba un poco eso. A mí me interesaba mucho este mito de Gilda y todo, quería estar en el santuario, ir a filmar, conocer quiénes eran las personas, quizás siempre desde un punto de vista visual, hasta incluso a veces podía llegar a ser medio como un juego, y creo que después de años de verlo y de conocer a la gente y de investigarlo, de filmarlo y hacer esta película, creo que salgo de esto con muchísimo más respeto seguramente, ¿no? Por esta devoción, por la gente, por las cuestiones que los acercan también a estos lugares, ¿no? Que convengamos que la gente se aferra a este tipo de figuras de Gilda o a cualquier santo o a cualquier devoción, ¿eh? Ujú. No solamente por cuestiones muy personales que generalmente tienen que ver con necesidades de cualquier tipo, ya sean económicas, laborales, económicas, de amor, de salud, ¿viste? Entonces como que hay algo así de eso muy, muy presente que con el correr de los años lo he visto y es muy movilizante, ¿viste? También ir y ver a la gente que realmente se emociona y llora, y muchas veces van, ¿viste? Y como cuentan en la película, dejan un tipo que estaba con un tratamiento oncológico, se rapaba y dejaba su pelo, una persona que estaba con un problema para caminar dejaba sus muletas, ¿no? Es como muy movilizante ver eso. Así yo creo que sí, que uno sale diferente, ¿no? Entendiendo, o por lo menos entendiendo una parte, y bueno, y muy diferente. Una cosa que me gusta de la película es que creo que le escapas un poco a esta cuestión medio fetichizante, ¿no? Porque creo que no caes en un recurso que hubiese sido muy fácil de agarrar, que es el archivo. De hecho, la figura de Gilda no, prácticamente no aparece. Sí aparece mucho simbólicamente, aparece mucho en murales, en fotos, en estampitas, incluso, bueno, la propia gente imitándola. Y también yo creo que, no sé si lo pensaste o no de esta forma, pero tampoco aparece la música de Gilda todo el tiempo. No se escucha la música de Gilda todo el tiempo. Y creo que se logra bastante bien esta cosa de entender la dimensión de el símbolo, de la figura de Gilda como símbolo, como algo trascendental, a pesar de su música y a pesar de todo eso. Sí, total. Una de las premisas cuando empezamos esto era justamente no caer en la biopic de Gilda, ¿viste? Ujú. Nosotros no queríamos contar la historia de su vida, de su carrera, de cómo empezó. Digo, creemos que esa historia es una historia que fácilmente, cuando nosotros empezamos, no se había hecho la película de Gilda, por ejemplo, todavía, Mirá. pero sí, ahí al poco tiempo estrenó. Entonces, Ujú. como que ya esos productos ya existen. Si uno quiere saber sobre la vida de Gilda, hay millones de informes de televisión en YouTube colgados, y además hay una película hermosa hecha por Lorena Muñoz, que actúa en Natalia Oreiro. Así que nada, nosotros queríamos ir por otro lado, por el lado de no su carrera, su vida personal, su música, sino por el lado de lo que le pasa a la gente con su figura, y esta canonización popular, ¿no? Y bueno, y un poco el vehículo para contar esto fue la imagen, porque cuando caímos en la cuenta, uno quizás la tiene muy incorporada la imagen, cuando escucha su música, ve sus discos, etcétera. Es una imagen que uno la tiene muy en su retina. Pero cuando uno cae en la cuenta de que esta imagen es una imagen que en el proceso de canonización popular la identifica como una santa, es gracias a esta imagen que uno la puede Claro. identificar como una santa, ahí es donde nos hace un clic y dijimos, bueno, este es por el lado por el que hay que ir. Y por eso está la historia del fotógrafo muy vinculada y su relación con esta imagen muy vinculada. Pero sí, fue una decisión desde el comienzo, este tema, ¿no? De decir, che, bueno, esto no es la historia de Gilda, no es la vida de Gilda, tampoco es la vida del fotógrafo, sino que es la relación entre su imagen y el fotógrafo y su autor, y cómo la imagen interpela
toda la sociedad, ¿no? Y se transforma en parte de nuestra memoria colectiva. Otros de las entrevistas que tenés una persona que forma parte de un club de fans, y también tenés a la persona que trabajó con ella en la disquería. Hay una parte muy linda de la película que me gustó, cuando él está hablando y mostrás imágenes de una disquería, ¿no? Gente eligiendo CDs en las bateas y el CD de Gilda ahí saliendo. Me pareció como muy, muy linda esa decisión estética. Sí, grabamos, bueno, queríamos, una de las personas que entrevistamos también es Cookie Pumar, que es el dueño de Leader Music, hoy en día es Leader Entertainment, que es la discográfica, digamos, una de las discográficas más grandes que existe en el país, y en los 90 era furor porque tenía todas las bandas de cumbia más grandes. Gilda venía de otra discográfica, un poco más chica, y se sumó a Leader Music para grabar su último disco y luego ya fallece siendo artista de Leader Music. Ella se va de la discográfica que estaba antes de fallecer. Y bueno, decidimos entrevistarlo a Cookie Pumar porque él es un poco bajo su liderazgo, digamos, que esta imagen se realiza. Entonces queríamos saber cuál era el punto de vista también comercial, ¿no? Con esta imagen, porque también parte de la premisa que teníamos es que esta imagen es una imagen que fue pensada y creada meramente como un objeto comercial, como es la tapa de un disco. Claro. Fue pensada para salir a vender. Tenían que de alguna manera, viste, dar una imagen impactante y salir a vender, y queríamos saber cómo había sido ese proceso, esa selección, el porqué de toda esta cosa de la corona, de la mirada del cielo, del vestido. Y es muy interesante, es algo que por ahí no se habla mucho en la película, pero porque me lo dijeron incluso después de haberlo entrevistado, alguien me dijo, ¿sabés lo que pasa? El disco se llamaba Corazón Valiente. En esos años había salido la película Corazón Valiente de Mel Gibson. Entonces, como que lo que querían hacer un poco con la imagen de Gilda era como una especie de princesa medieval de esa película. Que de hecho en la imagen no parece tanto, porque no se nota la cosa así medieval, pero si vos ves imágenes alternativas de esta misma sesión de foto, que de hecho ayer subimos una al Instagram, una imagen inédita. La que está arriba del caballo. Claro, se la ve ella en el caballo, se ve que tiene puesto unos zapatos y una especie de cinta que le sube por las piernas, como si fuese, ahí sí ya se nota más lo medieval. Claro. Entonces, pero bueno, la imagen que quedó terminó siendo una especie de recorte, entonces esa intención no se nota. Pero bueno, queríamos hablar de él, un poco de eso, de esa cuestión, ¿no? Y fue bastante revelador porque él, claro, nos dio todo el punto de vista de lo que es el comercio y el negocio para una discográfica. Ellos querían vender y en la cuestión de vender querían como que los artistas tuviesen un plus, ¿no? En las tapas de sus discos y sean un poco más, se destaquen de lo que era la cumbia de la época. Entonces lo contratan a este hombre, a Silvio Fabricant, y bueno, él hacía tapas para ellos, digamos. Así que así fue como lo llamamos a este señor Cookie Pumar. Me gusta la parte en la que él habla y me parece que también, bueno, le aporta, pero también pienso que esto que te decía hoy, ¿no? Como qué tanto tenía noción Gilda como de sí misma y de lo que ella iba a representar simbólicamente en la sociedad, pero bueno, digamos que Gilda un poco escapa a lo que es el physique to roll de la cantante de cumbia, ¿no? Sí. Ella tiene una estética completamente diferente. Sí. Y más en los 90, claro, que era a lo que podés, no sé, podemos hablar de La Bomba Tucumana, podemos hablar de Lía Cruzet, podemos hablar de un montón de otras cantantes que son completamente diferentes a lo que era Gilda. Y me parece que también entiendo que hay una construcción acá, pero también hay algo que responde a lo que ella per se ya era, y que había que respetar, me parece. Sí, como decían, en esa época las cantantes de cumbia eran otra cosa. De hecho, en un momento de la película, Cookie Pumar justamente dice que él pensaba en Lía Cruzet como una Madonna. ¿Viste? Como que querían verlo así de esa manera ellos, ¿viste? Sí. Y bueno, con Gilda, claro, pasaba esto. Quizás por eso mismo, por esa misma razón, la quisieron llevar a algo distinto, como este vestido, esta capa, ¿viste? Como la quisieron como adornar, por decirlo de alguna manera. Él cuenta que era un disfraz que habían armado. Era un disfraz para ella, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, de decir, bueno, cómo la ayornamos a esta concepción de las artistas de cumbia en esa época, ¿no? Ya que ella, de alguna manera, no coincidía tanto su físico y todo. Y bueno, nada, el negocio siempre detrás
quiso hacer un poco esto, y bueno, y salió esta imagen que, nada, es muy loco cómo se convirtió justamente quizás hasta en todo lo contrario, la que la han querido poner como con una minifalda, con un escote, y termina siendo la imagen de una santa, ¿viste? Totalmente. Una de las cosas también que siempre nos llamó mucho la atención. Y en la película se terminan mostrando también otras imágenes de esta misma tirada, pero que el fotógrafo va a utilizar en la muestra esta que vos mencionabas, y también como que se le termina dando otro sentido, ¿no? Porque se habla mucho de por qué ella mira al cielo y después, bueno, se termina mostrando una imagen en donde Gilda te está mirando directamente a los ojos, que también es como en un momento, necesito ver esa foto. Sí. Bueno, él lo que cuenta que cuando él hizo su muestra se llamó Movida y Tropical, se llamaba la muestra, él elegía como lados alternativos, digamos, o sea, imágenes alternativas, porque lo que pasa es que en esa época él sacaba las fotos y él por ahí le entregaba 5 o 6 imágenes a la discográfica, los negativos originales. Sí. Entonces él se quedaba con lo que no entregaba. Claro. Y entre las fotos que no entregaba hay una igual a esta que vimos recién, pero con Gilda mirando al frente, que es la que él luego expone, la hace un cuadro de 1 metro por 1 metro y la expone en esta exposición. Que también esa imagen en algunos lados está, de hecho yo tengo una estampita más vieja que me la han vendido en el santuario de Gilda hace muchos años, no sé si se llega a ver, donde ella sí está mirando. Claro, sí. Y bueno, entonces existen las dos, ¿viste? La que mira a cámara y la que mira... Claro. Que después, bueno, hay que ver si el blureo del programa lo permite ver, pero... No, se ve. Igual hace un rato la operadora estaba mostrando la foto. La estuvimos buenísimo. mostrando recién. Qué zarpado tener ese acervo fotográfico, ¿no? Tanto de Gilda como del resto de las bandas, porque es como oro en polvo tener eso. Exacto, sí. Este señor Silvio tiene un montón, tiene carpetas con los negativos originales, tiene también, bueno, los cuadros que hizo para su muestra también los tiene, así que nada, tiene todo eso, tiene de todo. Qué maravilloso. Bueno, vamos a repetir entonces, una vez más, estamos hablando con Pablo Montlau, que es el director... Uy, se me acaba de mover todo. Y el próximo viernes, 3 de octubre, a las 20 horas, se va a estar realizando en el Cine Gomont, Avenida Rivadavia 1635, una función única de La Imagen Santa. Pablo, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros y por nuestra parte decir que se disfruta muchísimo la película y que es un planazo ir al Gomont a ver este documental que es maravilloso. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, por las palabras y por el espacio. Es súper importante para películas como esta, este tipo de espacios para poder difundirla, así que re agradecido. Estamos en un momento en donde hay que darle toda la mano que se pueda y sabemos que se está poniendo cada vez más cuesta arriba poder producir, poder llevar adelante este tipo de cine. Sabemos que, bueno, no sé, si tenés ganas por ahí un poco de hablar de eso, pero yo a veces tengo algunos amigos que también son directores y que se dedican a este tipo de películas y a veces les pregunto como, ¿no te cansás de tener que estar explicando todo el tiempo que es necesario que exista el Inca para que este tipo de películas puedan llevarse adelante y que para que haya mucha gente del otro lado que pueda tener acceso no solamente al cine comercial, sino a este tipo de propuestas también que son bastante importantes? No sé cómo es que te llevas vos con esto. Sí, la verdad que estamos en un momento, malísimo para la industria, para las películas en general, ¿no? Digo, ya sean películas chiquititas como esta o películas grandes, digo, estamos en un momento muy malo y bueno, por eso también se súper agradece que este tipo de difusión. La verdad que sí, yo estoy queriendo hacer otras cosas y está cada vez más difícil, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, es necesario estar ahí en la trinchera explicando todo el tiempo y bueno, y hablando con la gente, ¿viste? Así que nada, es súper necesario que siga existiendo el Inca, que sigan financiando. Justo ayer o entre ayer y hoy salió la noticia de que plataformas como Cinear Play y Cinear TV están también ya al borde de cerrar, lo cual es marísimo. Mi primera película está ahí, está en Cinear, la puede ver todo el mundo gratis solamente con hacerse un usuario. Te ves unas películas en Cinear que son una cosa de loco. Hermosas, aparte es una plataforma que no solamente pasa películas argentinas, sino que también restauran, podés ver películas viejísimas
Digo, yo cuando estudiaba cine no existía, me hubiese, pero encantado poder, viste, te mandan a ver una película, entras ahí la ves gratis con tu usuario nada más. Man. Y nada, es importantísimo difundir el cine argentino porque es difundir nuestra cultura y nuestra identidad. Y bueno, yo creo que un poco también la película habla de eso, ¿no? Habla Sí, total. muestra un poco de nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad como argentinos de venerar, ¿cómo se llama? Estas figuras, sacralizar ciertas figuras que nos pasa mucho, no solamente con Gilda, nos pasa con un montón más. Ni hablar de Maradona, ¿no? Sí, obvio, definitivamente. Pero así que imagínate, digo, es una película que termina hablando un poco de nuestra identidad y nuestra cultura, así que es fundamental salir a defenderla. Bueno, te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso grande y estamos ansiosos por ver cómo es la recepción de la película y cómo termina siendo ese estreno acá. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes. Bueno, Adiós. gracias, Pablo. Bueno, y nosotros nos vamos a la tanda escuchando Fuiste de Gilda, gracias a nuestra querida operadora. Adiós.